¿Cuántos han leído el libro del profeta Sofonías? Aquí en casa nadie dijo amén. Amén. No han leído. Pero digamos que sí, ¿verdad? Que el amén que dijeron es verídico. Espero que usted en la lectura que ha realizado de la Biblia durante toda su vida de creyente haya incluido el libro de Sofonías. Es un libro muy interesante que contiene varias profecías, más que todo basadas en la segunda venida de Jesucristo y el día del juicio, cuando las naciones enemigas de Israel serán juzgadas. Y también una profecía en donde se le exhorta al pueblo de Judá, el reino del sur, conocido también como Benjamín, también conocido como Jerusalén, para que se volvieran a Dios y dejaran sus malos caminos. Vamos a profundizar o a meternos un poquito a lo que es el estudio de este hermoso libro, sin leer todo el libro por de pronto, porque vamos a ir leyendo algunas partes de este libro durante el estudio. Usted puede leer este libro más detenidamente en su casa después de este estudio y alimentarse más con la palabra de Dios. Sofonías significa Jehová oculta. En el 630 a.C. se cree que fue escrita esta profecía durante el reinado de Josías. Estamos hablando aproximadamente como entre unos 17 a unos 23 años antes del cautiverio de Judá, es decir, antes que Babilonia, Nabucodonosor, se llevara cautivo al pueblo de Judá por 70 años. Una de las cosas que podemos destacar en las generalidades de Sofonías es que tenía como profetas contemporáneos a Nahum y a Jeremías. El tema principal del libro de Sofonías es el día del Señor, y tiene dos grandes profecías. La primera de ellas es el juicio y el día de Jehová, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 8, y luego una segunda profecía muy importante, que es la salvación y el día del Señor, que está en el capítulo 3, versículos 9 al 20. Ahí tenemos entonces algunas generalidades del libro de Sofonías. Aquí en este tiempo, en esta profecía, ya el pueblo de Israel, conocido como Efraín, como Samaria, o conocido también como el reino del norte, cuyos reyes no eran descendientes del linaje de David, recuerda usted eso en los estudios anteriores, ya había sido disperso. Asiria ya lo había llevado cautivo y ya prácticamente no se conocía de Israel, el reino del norte, ya no se conocía como una nación. Existía en ese tiempo todavía, después de la dispersión, sí existía, pero no como nación. Estaban dispersos por todo el territorio conocido en ese tiempo. Entonces, Sofonías tiene esta revelación de parte de Dios y la escribe después de la dispersación o del cautiverio al cual fue sometido Israel y fue disperso después de eso. Y faltaban algunos años para que viniera el cautiverio de parte de Babilonia contra el pueblo de Judá, el reino del sur. Un poco del contexto histórico, también podemos ver que Sofonías era tataranieto, creo que era tataranieto, porque no es tatara, no es tataranieto del rey Ezequías. En otras palabras, tenía
linaje de David, era del linaje de David. Profetizó en su propio reino, es decir, en el lugar donde él vivía, le estaba profetizando a Judá, porque era la única nación que había quedado de las dos en que se había dividido el reino de Israel. Y esto, como les decía, en el 630, el 609 antes de Cristo, en el reinado de Josías, quien fue, si usted lo recuerda, el joven, el niño, que a los 8 años fue proclamado rey de Judá, y a sus 20 años él empezó a hacer unas reformas. Y estamos prácticamente seguros que Josías fue motivado, fue animado a restablecer el culto a Dios, a Jehová Dios, por las profecías de Sofonías. Y estas reformas fueron en el 627 a.C. Y Israel, igual que la nación del norte, Judá, igual que Israel, vuelvo a hacerle un pequeño contexto histórico. Recuerden ustedes que después de Salomón, el reino de Israel, la nación de Israel, se dividió en dos. Y uno de esos fue el llamado Reino del Norte, luego conocido como Israel, como Samaria, como Efraín. Y el otro que se dividió fue Judá, conocido como Benjamín, también como Jerusalén, o conocido como el Reino del Sur. Entonces, Judá todavía tenía reyes, había tenido reyes que conducían al pueblo de Judá a la idolatría, o se iban tras los dioses ajenos. Dos de los reyes que precedieron a Josías, como Manasés y Amón, habían llevado al pueblo de Judá a la idolatría. Es decir, los pecados de Judá habían una vez más subido a la presencia de Dios. Y por eso Sofonías escribe esta profecía, este juicio que iba a llegar sobre Judá. Por eso decimos nosotros que las reformas de Josías estaban motivadas por las profecías de Sofonías. ¿Cuál es el propósito de este libro? En el 1.14 de Sofonías dice así. Está conmigo, si está en casa, Sofonías 1.14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Era una advertencia contra Judá y Jerusalén. ¿Por qué decimos Judá y Jerusalén? Judá porque así era conocido el reino. Jerusalén porque era la capital del reino de Judá. Entonces, Dios está advirtiendo. Uno de los propósitos de las profecías de Sofonías es advertir al pueblo de Judá del futuro castigo, del futuro cautiverio al cual iban a ser sometidos. Otro de los propósitos de las profecías de Sofonías es una profecía aplicada a la iglesia hoy en día y al mundo entero, a las naciones de ese momento, que ahí son mencionadas, Asdón, Ascalón, Gaza, Etiopía, y todos esos pueblos que estaban prácticamente alrededor de Israel. Asiria era otro de ellos, Egipto. Entonces era una profecía que llevaba como propósito decirle a estos pueblos enemigos de Judá que iban a ser destruidos, que el juicio venía sobre ellos. Y eso se puede aplicar hoy a la iglesia también y al mundo entero, porque ¿cuántas naciones están en contra de Israel? Y hablando de Judá, que prácticamente viene a ser paralelo a la iglesia hoy, la iglesia también, hay pecado en la iglesia y no estamos nosotros exentos de eso. Hay pecado en la iglesia y por eso estas profecías se aplican
para Judá y los pueblos enemigos de Judá. Y hoy se aplica para la iglesia, entre paréntesis Judá, y contra las naciones enemigas de hoy en día de Israel. Otra aplicación es un llamado a la iglesia por su pasividad, por su idolatría, por el legalismo y por el pecado que predomina en muchas esferas de la iglesia. Al mundo por no reconocer a Dios como el único y verdadero Dios y por ser enemigos del pueblo de Dios. Animar también a los piadosos con la futura restauración de su pecado, restauración de su pueblo, perdón. Y ahí lo leímos en el capítulo 3, versículos 14 al 17, lo vamos a volver a leer. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. También ese es uno de los propósitos de las profecías de este libro, del libro de Sofonías. Estamos hablando de animar a los piadosos y, por qué no decirlo, al remanente que se mantenga fiel adorando a nuestro Señor. Algunas aplicaciones actuales ya las mencionamos, algunas aplicaciones actuales del libro de Sofonías. El juicio de Dios por el pecado. Versículo 2 del capítulo 1, Sofonías 1:2 dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Dios advierte que por el pecado seremos enjuiciados. Y esto se aplica hoy en día. Judá estaba pecando. Manasés y el rey, ya se me olvidó el nombre, Manasés y Amón, sí, Manasés y Amón habían conducido al pueblo de Judá a la idolatría, al pecado. Entonces, Dios advierte que van a ser juzgados los pecadores. Y hoy en día también se aplica eso para nosotros en la actualidad, que el pecado va a tener su juicio. También se aplica en que Dios siempre se enoja por el pecado. No solo del pecado del mundo, hermanos, especialmente por el pecado en la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros. Dios se enoja. Dios estaba enojado aquí con esta profecía. Estaba diciendo, los voy a enjuiciar. Vendrá juicio sobre ustedes. Y hoy el Señor nos está enjuiciando, hermanos. Con esto que está pasando, es un juicio. No solamente para el mundo, que nosotros decimos, esto es por el pecado de la gente que se da del mismo sexo, que el aborto, que esto, que lo otro. No solamente para ellos, hermanos. Es un juicio para nosotros, la iglesia, los hijos de Dios. Porque también, hermanos, fuimos concebidos en pecado. ¿Y quién está libre de pecado en este día, en este tiempo? Ninguno. Así que debemos de reconocer que este juicio también es para nosotros. Y este juicio debe de hacernos volver a Dios. Otra aplicación es que Dios nos llama siempre al arrepentimiento. Sofonías 2, versículos 1 al 3. ¿Está conmigo? Sofonías 2, 1 al 3. Un llamado al arrepentimiento. Dice así: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis aguardados en el día del enojo de Jehová. Un llamado al arrepentimiento aplicado para estos días. Dios ha permitido esta pandemia, hermanos, para que también nos arrepintamos. Y Dios está advirtiendo al pueblo de Judá
aquí en el libro de Sofonías, y ahora nos advierte a través de esta misma palabra, nos advierte a nosotros que vamos a ser juzgados, pero que nos da una oportunidad que nos arrepintamos, porque en el día de la ira de Jehová es posible que nos salvemos. Y eso va a ser nada más por la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. También esto se aplica hoy en la actualidad a las naciones que están en contra de Dios, a las naciones que proliferan el pecado, a las naciones que son enemigas de Israel. En ese tiempo había también, Sofonías estaba profetizando que a las naciones contrarias a Israel o enemigas de Israel, en este caso contrarias a Judá, al pueblo que había quedado, al pueblo del sur, al llamado Benjamín o Jerusalén, a esas naciones también les iba a venir su momento de juicio. No solamente en ese tiempo iba a llegar ese juicio, porque le llegó a cada uno de ellos, le llegó su momento de juicio, pero también en el día de la segunda venida del Señor, también serán enjuiciadas. Y hoy estamos hablando, y podemos irnos ahí al versículo 4 del capítulo 2, dice, porque Gaza, está hablando de los palestinos, será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdón. Estas son tres ciudades, Gaza, Ascalón y Asdod, que están a la orilla del mar Mediterráneo. Están juntitas, Gaza, Ascalón y Asdod, están juntitas. Son filisteos. Pero también habla ahí en el versículo 5. Dice, Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en las costas del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Luego en el versículo 8 dice, yo he oído las afrentas de Moab, son los que estaban al otro lado, que ahora es territorio de Jordania. Moab y los denuestos de los hijos de Amón, igual vecinos de Moab, Edom, de esos tres países, esas tres tierras estaban en ese entonces juntitas, Moab, Amón y Edom, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Está hablando del juicio de Dios sobre estas naciones enemigas. Y más adelante menciona a Siria, que menciona a Etiopía, que son naciones enemigas. Allí en el versículo 12 y versículo 13 dice, también vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria. Está diciendo a Siria, ahora territorio de Líbano, de Fenicia, y también territorio de Siria. Dice que van a ser prácticamente destruidos, y convertirá a Nínive, que era la capital de Asiria en ese entonces, en asolamiento y en sequedad como un desierto. Ahí está el juicio para las naciones. En aquel tiempo, en el tiempo de Judá, profecía de Sofonías, de Dios a través de Sofonías, contra estas naciones enemigas de Judá. Y eso se va a aplicar hoy en día, cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Cristo venga por su pueblo redimido. Bien, algunas características especiales de este libro. Ya leímos varios versículos, si se da cuenta. Una característica especial es que es el único que menciona la genealogía, la descendencia del profeta. Y ahí en el versículo 1 que dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Ezequías fue uno de los reyes justos, o que hicieron la voluntad de Dios. En días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Amón era el padre de Josías, que había conducido al pueblo de Judá hacia la idolatría, hacia el pecado. Otra de las características especiales, es el único libro que se extiende en el tema del día de Jehová en el Antiguo Testamento. El día de Jehová, el día del juicio,
aparecen en las profecías de los profetas, pero el profeta Sofonías es el que más se extiende en este tema. Es una de las características especiales. La otra es que afronta al pueblo con Dios por sus pecados y al mismo tiempo con sus promesas venideras. Es decir, le saca en cara, digámoslo así, los pecados a Judá, pero al mismo tiempo le dice, pero va a llegar un momento en que tus juicios ya no van a proceder, porque yo voy a quitar ese pecado y tu afrenta ya no va a estar delante de mí. Es lo que dice en los versículos 14 al 17 del capítulo 3 de Sofonías, que ya lo leímos. También otra característica especial es que enseña bastante desarrollado sobre el remanente fiel. Siempre, hermanos, hay un grupo, hay un número de creyentes hoy en día que no se contaminan con el pecado cuando hablamos de no continuar en pecado. Por ejemplo, alguien cometió un pecado, se equivocó en algo, porque todos pecamos. Pero el remanente es aquel que acepta la disciplina de Dios y acepta la reconciliación. Pero tenemos también en la iglesia, hermanos, el grupo mayoritario, digamos de esta manera, porque la Biblia lo dice así, ¿verdad? El camino ancho por donde va la mayoría de gente y el angosto por donde va prácticamente el remanente, del que está hablando Sofonías, y no solo Sofonías, sino que en la palabra de Dios oímos esta palabra, el remanente fiel. Entonces, en Judá había quedado un remanente fiel. Hoy en día hay un remanente fiel en la iglesia. En la salida de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, hubo un remanente que entró a la tierra prometida. De ese remanente está hablando el profeta Sofonías. Siempre hay un grupo, siempre hay un número de personas que accede al arrepentimiento, a ese llamado arrepentimiento. Ay de ti, hermano, si no te arrepientes y si sigues con el mismo pecado día tras día y te estás dando cuenta y Dios te está hablando no solo hoy, sino que todo el tiempo Dios te habla y no accedas al arrepentimiento, el juicio de Dios caerá sobre ti. Pero Sofonías habla de que el juicio va a caer, pero si te arrepientes habrá también perdón, como lo leímos en el versículo 17, ¿verdad? De capítulo 3, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, calla de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Ahí está, Él se regocija perdonándonos cuando nosotros vamos al arrepentimiento. Otra característica especial es que está detallada o se menciona la revelación del día de la ira de Dios sobre los malvados. Hermanos, tendremos nuestro Redentor, nuestra redención la tendremos a través de Jesucristo, nuestro Redentor. Él vendrá a redimirnos, a librarnos de nuestros enemigos. Sofonías en el Nuevo Testamento. Quizás no se menciona el nombre de Sofonías en el Nuevo Testamento, pero sí se hace referencia a algunos de sus contenidos proféticos. Veamos los versículos 2 y 3 del capítulo 1. Sofonías 1, 2. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Y esto lo encontramos en Mateo 13, 40 al 42. Dice así: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es una referencia al libro de Sofonías, a las profecías de Sofonías. El 1:15 dice de la siguiente manera: día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Está hablando
del día poderoso en que el Señor vendrá. Y Mateo 24, 29 lo menciona y lo leemos. Dice de la siguiente manera: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Está haciendo referencia al libro de Sofonías. El 1:14 lo leemos y dice así: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Y lo vemos nosotros en Apocalipsis 6:7. Y dice así: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Esto está haciendo referencia a las profecías de Sofonías. Igual que el 3:8 de Sofonías. 3:8 de Sofonías dice de la siguiente manera: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Apocalipsis 16:1 menciona o hace referencia a esta profecía o a estas palabras de Sofonías. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Está hablando de la ira de Dios, lo que dice 3:8, que está hablando también del gran día de la ira de Dios. Porque ahí dice todo el ardor de mi ira. Y luego dice el 16:1 de Apocalipsis: las 7 copas de la ira de Dios. Entonces estamos hablando, hermanos, de que Sofonías es mencionado en sus escritos nada más, no su nombre, pero sí las profecías de Sofonías se mencionan tanto en Mateo como en Apocalipsis. Cristo está inmerso ahí en Sofonías. Sofonías 1, 2 y 3, ya lo leímos, capítulo 1, versículo 2, versículo 3, dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. ¿Cuándo es esto? Cuando Cristo venga. Ahí está haciendo referencia a Cristo. Ahí está Cristo en Sofonías. Una vez más, hermanos, quiero hacerle referencia a lo que debemos aprender nosotros hoy en la actualidad sobre el libro de Sofonías. El Señor siempre va a enojarse por el pecado. Y esto que nos está pasando hoy, hermanos, es consecuencia de nuestros pecados. Y esto solamente es principio de dolores. No estamos nosotros apartados del juicio de Dios. Otra cosa más, el Señor nos llama al arrepentimiento, ya lo leímos, capítulo 2, versículos del 1 al 4, nos hace un llamado al arrepentimiento. Hermanos, arrepintámonos de nuestros pecados. No somos quien para juzgarlo, pero si hemos pecado, arrepintámonos, volvámonos a Dios y no sigamos contemplando el pecado. Yo sé que el Espíritu Santo lo está tocando ahorita y le está haciendo referencia sobre esto. No sigamos alimentando el pecado. Eso es el llamado que hace Sofonías en este libro, capítulo 2, y hoy es para nosotros. Otra cosa que no debemos de pasar por alto, hermanos, es que el Señor está cerca. El día de la ira de Dios está cerca. Pero antes de que venga el día de la ira de Dios, nosotros seremos arrebatados. Prepárese para ese día, para ser arrebatados y venir con Cristo en gloria en su segunda venida. No lo olvide, hermano. Esto de la pandemia es el inicio, es el principio del fin. Es decir, son principios de dolores, como dice la palabra de Dios en Mateo 24. Esto está empezando. No seremos los mismos. Y usted ha
oído o ha visto documentales en que se está orquestando una vacuna o se está orquestando la implantación de un chip? ¿Y qué es eso? Todos los que tenemos temor de Dios, a través del discernimiento que nos da el Señor a través de su Espíritu Santo, a eso se le llama la marca de la bestia. Así que preparémonos mejor para que el arrebatamiento sea parte de nuestro futuro. Es decir, que nos podamos ir con todos los redimidos a gozarnos con nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, les amo en Cristo y se les extraña a cada uno de ustedes. Señor, te damos gracias. Te alabamos, te glorificamos. Tú estás aquí. Sigue con nosotros, Señor. Pedimos una vez más que tomes el control, Señor, de esta situación en todo el mundo, Señor. Pero especialmente, Señor, en donde hay hermanos que nos están pidiendo oración. España, Italia, Señor, Ecuador, Nicaragua, Estados Unidos, Señor, en más de 10 estados tenemos hermanos, tenemos amigos, tenemos familias. En Canadá, Señor, y aquí en nuestro país, Señor. Toma el control, protege a mis hermanos y a cada uno de nosotros. Provee para el que no tiene, sana al que está enfermo. Toma el control, Señor, de los embarazos de mis hermanas que están embarazadas. Y también te pido, Señor, que tú tomes el control de las relaciones matrimoniales. Que tomes el control, Señor, del ambiente en cada familia. Espíritu Santo, te necesitamos. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos.